¿Tienes una cuenta de Zoho y no sabes cómo gestionar los usuarios? En este vídeo te enseñaremos cómo hacerlo. Hola, soy Valentina del Departamento Comercial de Millennials Consulting y como os hemos comentado, en este vídeo vamos a enseñaros a hacer la gestión de mis usuarios dentro de Zoho One. Bien, una vez estoy logueada en mi cuenta de Zoho One, en la foto de perfil del usuario arriba a la derecha, podremos ver los usuarios que tenemos disponibles para tener dentro de nuestra organización. Estos usuarios se corresponden al número de licencias que tenga comprada. En el caso de querer tener más usuarios, tendría que comprar nuevas licencias o en el caso de reducir usuarios, tendría que eliminar las licencias correspondientes previamente habiendo eliminado el usuario al cual le quiero eliminar su licencia. Bien, para hacer lo que es la gestión de nuestros usuarios, nos iremos a la barra de la izquierda en Zoho Directory. Dentro de Zoho Directory tenemos la opción de usuarios, donde tenemos diferentes vistas, donde podremos ver todos nuestros usuarios o bien filtrarlos por usuarios activos, inactivos, pendientes, confirmados, externos, no incorporados o no invitados. Bien, una vez estoy dentro de mi lista de usuarios activos, podré hacer la gestión de cada usuario haciendo clic en su nombre y podremos o bien editar sus principales datos de contacto, administrar las direcciones de correo electrónicos correspondientes a este usuario, es decir, podemos agregarle otro correo electrónico y convertir en como cuenta principal. Podremos cambiar la contraseña de este usuario en el caso de que la haya olvidado o por motivos de seguridad tengamos que hacer un cambio. Tendremos en su ficha la información básica, las aplicaciones a las cuales este usuario tiene acceso dentro de su cuenta de Zoho One y qué rol tiene en cada una de estas herramientas. También puedo ver a los grupos a los que pertenecen, la actividad de la cuenta, su directiva de seguridad, configuración del correo electrónico y dispositivos. Bien, para agregar usuarios es tan sencillo como agregando los usuarios desde aquí, rellenando los datos que nos pide con dirección de correo electrónico y te generará una contraseña para que inicie sesión. Esta contraseña después podrá ser cambiada y seleccionada por el usuario la que prefiera. Además, dentro de la gestión de todos mis usuarios, también puedo tener un historial donde veo los usuarios que han estado dentro de mi organización, actualmente el estado en el que se encuentran, o en el caso de que lance una invitación para que accedan a mi organización, podremos ir viendo aquí a quienes están pendientes de acceder a esta organización. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal y os dejamos una lista de reproducción con más vídeos de licencias para que continuéis aprendiendo.